nadie va a hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no los presidentes no se mandan solos, como lo decía Lili. Y por decir a los presidentes de Latinoamérica, no reciben órdenes directas de los Illuminatis o nada de eso. Pero pues muchos de ellos son parte de estos grupos también. Muchos de los expresidentes que ha habido mexicanos forman parte de todas estas organizaciones secretas. Entonces ahí podemos ver que todo está manipulado. Allá a veces me da un poco hasta de pesar por la gente que anda ya peleando, aventando piedras, recibiendo pedradas, balazos, sofocaciones. Mucha gente muere por estampidas de la misma gente. Entonces todo esto es apto, todo esto es lo que estas mismas fuerzas lo que están buscando. Al meterse uno en todas esas cosas, se está haciendo un partícipe del caos del que exactamente para eso crean un partido y otro, para eso crean todos estos, esta dualidad, todo este separatismo está creado específicamente para que usted y yo, si no tenemos el mismo pensamiento, nos agarremos del chongo y nos hagamos pedazos. Entonces, pues, el consejo que yo le pudiera dar así, que he vivido yo, las experiencias que he tenido, es, pues, no lo tome muy a pecho, ¿verdad? Si quiere votar, quiere que su palabra sea oída, vaya y vote, pero no se ponga en esa misma frecuencia que en la que nos quieren poner, de pelear o de defender. Eso es lo mismo que pasa con la gente de las religiones. Es lo que estábamos hablando con Lili antes de que empezáramos. Es que a esta gente está tan adoctrinada que ni aunque le ponga ahí la prueba en la cara lo va a entender. Entonces, pues un consejo nada más, no caer en estos juegos, que es lo que ellos quieren, es lo que han planeado y lo que seguirán haciendo hasta el día en que nosotros digamos no más, hasta el día que digamos ya basta. Bueno, Julio. Bueno. Sí, adelante, Dani. Sí, yo entiendo a la señora que ella ve en las demás personas como que necesitan una ayuda, un cambio, un mejoramiento en sus vidas. Y es normal para nosotros. Es algo natural querer ayudar a las personas. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lili y Julio, porque lo primero que nos han hecho es programarnos, nos han programado de que necesitamos un líder y que nos ayude o sea, que esa va a ser la solución. Entonces, así como ustedes lo han dicho, que crean el problema, el pueblo reacciona, pasa páramo, sufre, pide soluciones, y para eso están los partidos políticos o el presidente de turno o los gobernantes. Los gobernantes son los arcontes, es la misma organización, es la misma jerarquía piramidal que lo mueven los hilos, no son humanos. Entonces, como dice Lili, los presidentes son títeres. Entonces, para mí, primero hay que desprogramarnos de la política, porque esa es división. Como dice Julio, que tan sencillo, los países, y me recuerda
como fuimos adoctrinados en la escuela, nos hacían hacer tareas de que mapas políticos del mundo, mapa mundo. Y todo eso son programaciones desde niños. Todo es división. Y crean trampas, todo eso son trampas. Ellos generan las crisis. Entonces, ¿qué hace el pueblo? El pueblo, como está acostumbrado a que el presidente mande, el presidente sabe más que yo, el presidente es el que estudió más que yo y él es el que es más capacitado. Entonces, ese es un programa mental que nos han incrustado. Pero yo pienso que la persona debe buscar hacia adentro, conocerse a sí mismo para no depender de esos líderes que nos gobiernan. Solo eso. Mira, por ejemplo, yo voté, la última votación yo voté, pero no voté por los candidatos que tenían partidos políticos, sino por un independiente que no tenía partido político. Porque yo analizaba pues que los mismos partidos de siempre, está el PRD y está el otro, el Cambio Democrático y el arnolfista. Entonces yo voté por un candidato independiente, pero no ganó, nunca iba a ganar. ¿Por qué? Porque las propuestas que ellos son buenas, pero los presidentes son elegidos de a dedo. O sea, los eligen las sociedades secretas, por ejemplo, la masonería. Eso está por encima de la política. Los masones eligen, si este presidente nos ayuda en la Agenda 2030, bueno, ese es el que va. Y así mismo, recuerdo que vi un video, el presidente actual acá en Panamá, en campaña, dijo que vamos a apoyar la Agenda 2030 con todos sus medidas de desarrollo sostenible. Y yo lo vi ahora, pero en ese tiempo en campaña yo no lo había visto. Yo digo, con razón ganó. Es así. Ellos ya están elegidos y ellos trabajan para esos fines oscuros que ellos quieren, la agenda del nuevo orden mundial. Porque al final, el nuevo orden mundial lo que quiere es eliminar todos los gobiernos, destruirlos, que se vayan a la crisis todos. Entonces ahí el pueblo va a pedir soluciones. Bueno, ya ese es otro tema. Pero sí, la política es una trampa ahí. Y bueno, ya ese era lo que quería decir. Sí, totalmente de acuerdo, Dani. Incluso así se dejó ese mensaje o esa profecía, ¿no? Con esa imagen que había tenido un sueño el rey Nabucodonosor. Esa imagen, ¿verdad? Que representa sí. La política, la economía, la religión, ¿qué más? El militarismo y quien sostiene todo ese engaño, porque es un engaño lo que ellos eso han es hecho. Eso es conocimiento. Uh-huh. Entonces, y el conocimiento nos da la luz para despertar y no caer en la ignorancia ni en el fanatismo. Porque esa es otra, como comentaba Julio, el fanatismo es muy terrible, pero por la inocencia y por la ignorancia. Exacto. Entonces, es que fíjense una cosa, la democracia es una falsedad. Totalmente. Exactamente. ¿Por qué? Totalmente. Uh-huh. Porque nos dan un candidato que ellos o sea, te están haciendo creer que tú estás eligiendo,
pero cuando ellos están eligiendo, ¿por qué? Porque te dan candidatos. ¿Tú eliges a esos candidatos? No, ellos son los que te ponen. Pero ¿quién los está eligiendo a estos candidatos? Sí. Entonces ahí está o sea, es una, nada más para que digas, hey, no, soy libre, yo voto, yo elijo, yo digo quién va a ser el presidente, no. Eso es una mentira, es el engaño más grande, tan falso como el dinero. La democracia no existe, totalmente de acuerdo. Lo que quería decir también era que los pleyadinos en el mensaje que le entregaron a Enrique le dijeron, todos los gobiernos y las religiones van a caer sin contemplación. Van a caer sin contemplación. Es el mismo cifrado que dijo Jesús cuando le dijo que todo no quedará piedra sobre piedra. Todo eso es profecía. Sí. De la luz. Y todo eso va a caer. Y todo ese plan de economía, de religiones, filosofías, de guerras, de política, de capitalismo, de todo esto que quieren ellos hacer un sincretismo, hacer un resumen de todo eso con su nuevo orden mundial, todo eso va a caer. Todo. Y todo eso no ha sido por ocurrencia humana. Fue un plan extraterreno y un plan de los oscuros, precisamente para dividir. Porque antes eso no existía aquí, aquí en la Tierra. Eso lo trajeron de esos seres. Lo trajeron incluso aquí y lo implantaron. ¿Recuerdan si ustedes llegaron a ir a la iglesia cristiana o han leído el documento bíblico? Se habla ahí en el Génesis de que, por ejemplo, esta invasión extraterrena, en esa faceta o esa parte de que habla de Jehová, ellos se dieron cuenta que nosotros como sociedad, como organización, digamos, humana, hacíamos eso, nos organizábamos y llevábamos esa organización muy bien, sin peleas, sin divisiones, sin envidia, sin comparaciones. O sea, la humanidad que ya estaba aquí sabía organizarse. Sí. Tan es así que a ellos no les pareció, y estamos hablando de extraterrestres negativos, ¿verdad? No les pareció porque en el Génesis, nada más que ahorita no recuerdo la cita. La Torre de Babel. Sí, exacto. Habla de que Jehová dijo, no, bajemos y como que pongámosles un estate quieto a estos humanitos y vamos a dividirlos, vamos a confundirlos. Y entonces, ¿qué hicieron? Implementaron o pusieron los idiomas. ¿Para qué? Para que entonces esa organización que nosotros ya llevábamos por sí solitos nosotros, ya con los idiomas, como ahorita lo que comentaba Dani, con la división política de terrenos, de tierras, de lugares, de países, de estados, todo eso ocasionó una división total. Y más la dualidad, el juego de la dualidad que hace. Así es. Entonces, pues lejos de hacer un bien, pues por eso estamos como estamos, ¿verdad? Así no les pareció el orden que nosotros llevábamos, entonces ellos desde ahí ya implantaron su manera de controlar. Y más adelante, pues todo eso se convirtió en política, ¿verdad? Que es lo que rige hasta nuestros días. Pero fíjense, o sea, cómo todo eso, si uno no tiene ese conocimiento, vamos, desde entrada, ¿no? Que existen los seres extraterrestres, pues no hay nada, o sea, no podemos ir más allá, más a fondo, más a conciencia. Exacto, porque si no se tiene ese conocimiento, o sea, ya empezamos mal. O sea, uno puede platicar esto a las personas y te van a debatir de las religiones, que si son buenas, que la política es buena, que todo. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento más allá, más arriba, más que ni siquiera es de aquí de la Tierra. Todo eso viene implantado por seres oscuros, ¿verdad? Que llegaron. Incluso cuando ellos llegaron aquí a la Tierra, aquí ya había una humanidad. Eran los Adanes, que ya existían, esa humanidad se le llamaba los Adanes. Entonces estos ángeles caídos, pues son los mismos que se mencionan en el libro de Enoch,
Enoc le llamaba ahí que eran los vigilantes. ¿Sí recuerdan? Entonces, estos ángeles caídos, pues digamos que pues sí estuvieron observando, ¿verdad?, a la humanidad, en qué momento ellos ya podían bajar para de alguna manera ya enseñarnos toda esa oscuridad que ellos traían y que por muchos ha sido malinterpretada. No sé si ustedes han llegado a ver que hay facciones o hay, digamos, sectores que piensan que lo que los caídos trajeron fue la luz aquí a la tierra. Yo en un principio, cuando inicié mi búsqueda, esto me causaba algo de, pues, de confusión, porque ellos decían que eso era la luz, incluso que Lucifer era bueno, porque Lucifer incluso a muchos lo asemejan con Jesús, o que dicen que el mismo Lucifer es Jesús. Así es. Entonces, Christos, Lucifer, los entonces hiperbóreos. es un rollo que arman para confundir, pero si uno se va Sí. a la fuente, a leer ese tipo de información, por ejemplo, ahorita estamos hablando del libro de Enoch, ahí se da uno cuenta de lo que estos seres enseñaron, y no fue nada bueno, nada. Que dicen que la luz, ¿cómo va a ser algo de la luz cuando aquí en la tierra nos enseñaron lo que era la guerra? Anteriormente aquí nadie se peleaba así, mucho menos usando armas, porque ellos mismos enseñaron la fabricación de armas, y enseñaron, según ellos, así le llaman, el arte de la guerra. Pero uno dice, ¿el arte? O sea, se están dando catorrazos allá en Ucrania, en el Medio Oriente, siempre han estado en esas luchas, y a eso le llaman arte. Enseñaron la brujería, enseñaron el uso de cortar raíces de hierbas, pero no para La algo bueno. hechicería. Exacto, para hacer, digamos, pócimas, para hacer cosas que uno tomara y le hicieran daño y hacer pues daño, ¿verdad? Precisamente a otras personas, la magia, este o sea, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, implantaron en la humanidad la lujuria por medio de la mujer. Entonces, desde ese inicio, por eso a la mujer se nos ha visto como ese objeto sexual. ¿Por qué? Porque ellos enseñaron en que nosotras las mujeres exista la sensualidad, el erotismo, la manera de provocar a un hombre, de vestir así toda despampanante, y si uno no es así, nos pegan a las mujeres en la vanidad, en el ego. ¿Y qué hacen muchas mujeres para provocar a los hombres? Pues se hacen operaciones para modificar su cuerpo y así llamar la atención, la lujuria de un hombre, el maquillarnos, el usar joyas, o sea, un chorro de cosas que ellos trajeron desde un principio, pero pues eso, si uno revisa detenidamente, pues ahí empieza uno a discernir, a ver, ¿realmente todo eso que ellos enseñaron es para bien o para mal de la humanidad? ¿Verdad? Así Adelante, es. Julio. No, nada más les quería compartir algo que yo investigando petroglifos y pinturas rupestres, ¿verdad? Que han sido encontradas en muchas partes del mundo. Yo nunca he podido encontrar alguna pintura o petroglifo que esté hablando de la guerra, peleando hombres contra hombres, o el hombre pegándole a la mujer, o todo el tiempo era la familia unida. Y ya si estaban los hombres que traían armas, estaban cazando para dar el sustento a la familia, y dibujaban todo, la naturaleza, los animales, todos los animales que ellos veían los dibujaban. Entonces era una mentalidad muy, muy diferente. Entonces me he puesto a pensar que si acaso estas personas Adelante, Julio. Ay, perdón. Sí, no adelante, hay Julio. problema. Y les decía que me he puesto a imaginar que a lo mejor estas personas vivieron antes de que llegara toda esta manipulación, cuando todavía pues no tenían ese conocimiento de toda esa maldad. Uh-huh. Entonces se me hizo algo interesante que he encontrado por ahí
Y investigación. fíjate, Sí, sí, Julio, interesante bien dato. interesante, porque si han visto ustedes, yo he visto así videos, ¿verdad? Donde ha habido esos grabados o tallados en cuevas, y ahí se veía Ajá. precisamente la organización que tenían. Por ejemplo, cuando dibujaban, ¿no? Que entre todos se organizaban, no sé, por ejemplo, para cazar un mamut. Y ahí se Sí, ve la organización y la unión que tenían para hacer esa actividad antes de que ellos llegaran, ¿verdad? sí, así es. Bueno, Se ve, pues lo que se ve mucho es que resaltan mucho todo lo que veían. Entonces, lo que veían no era nada negativo, porque todo lo que estaban dibujando, todo lo que estaban grabando eran cosas positivas. Era la imagen que real. sí, Sí, Luego pues se nos eso implantó la yo lo imagen pudiera ver falsa. como esas enseñanzas originales que fueron dadas a la humanidad desde el principio de los tiempos que mencionan los Hopis. Y también en toda la enseñanza Hopi se menciona que los mundos han sido terminados a causa de que empieza a haber desconcierto, empieza a haber peleas, empieza a haber envidias entre la gente. Y esas han sido las causas de que se han terminado los mundos según los Hopi. Y si vemos a nuestro alrededor ahorita, pues el mismo Jesús lo menciona, que dice que el amor ya no sería algo tan cotidiano como debería de ser, y lo estamos viendo alrededor. Se está Sí, acabando el amor. ¿Por qué? Porque ya cada quien, pues en una forma egoísta, ¿verdad? Cada quien trata de hacer para su propio bien, para su prójimo, y ya no nos fijamos mucho en aquel vecino, aquella persona que a lo mejor no le está pasando tan bien como yo. Y pues es difícil. ¿Por qué? Porque estamos atados a un sistema que se basa en el tener y el no tener. Entonces ahí sí es algo en lo que pudiéramos empezar a cambiar un poquito, a tratar un poquito a lo mejor a veces no se puede económicamente, ¿verdad? Pero pues aunque sea con un consejo, con una palabra a estas personas que están pasando por eso. Ya, si, pues si fuera posible para uno ayudar a una persona con un pan, algo que de verdad necesite, pues sería mucho más provechoso. sí, así es, Julio, totalmente. Bien, ¿qué más recuerdan ustedes que hicieron los caídos a su llegada? Eso también menciona en el libro de Enoch, y no fue nada bueno. ¿Qué hicieron ellos? Dice una partecita, ¿no? Que ellos viendo hermosas a las hijas de los hombres, bajaron Las, y las tomaron, tomaron por las esposas. tomaron, exacto. Bueno, eso así como que queda de tomaron por esposas, ya el hecho de Pero decirlas, como por decirlo suavemente. exacto, porque el tomarlas era violarlas. En contra de su voluntad ellos se mezclaron, entonces pues la genética de ellos era pues diferente. ¿Y qué fue lo que ocasionaron? Que pues entonces se dieron en esas mujeres, tuvieron hijos que fueron esos gigantes, ¿no? Que también alrededor Mañana. de la Tierra pues hay esa evidencia. ¿Ustedes la han checado en información, en videos, en conferencias, en documentos? Toda esa existencia que hubo de los gigantes. En el documento bíblico incluso se habla, ¿no? Y David y ahí Goliat, esa historia de uno de esos gigantes. y se han encontrado también tumbas, ¿no? Con Así es, esqueletos grandísimos. sí, gigantes. Allá, por ejemplo, en Busegui, ¿se han escuchado de esa información de esas montañas allá en Busegui, que entraron a esas, adentro, digamos como unas cavernas, unas cuevas en Busegui, en Rumanía, que hay evidencia donde supuestamente ahí estuvieron seres extraterrenos gigantes? Incluso de esa parte de Busegui
hicieron la historia o sacaron la película de ¿cómo se llama? Prometeo, me parece que se llama así la película. ¿La llegaron a ver? ¿No la han visto de Sí, Prometeo? No la he visto. yo la vi, yo la vi. Se las recomiendo. Ahí habla precisamente de esas montañas, de cómo esa tecnología, porque hay tecnología ahí, nada más que pues obviamente ya saben que toda esa información siempre la tratan de esconder, siempre tratan de pues de ocultar, ¿no? Y a quien la saque, pues así le anda yendo, ¿verdad? Por andar sacando toda esa información, pero ahí se ve que ya había tecnología extraterrestre y obviamente no era buena. Entonces, aparte de mezclarse pues, con la humanidad, también hicieron a nosotros, a esos Adanes, nos modificaron genéticamente. Entonces, eso también fue algo, pues, muy mal que ellos hicieron, ¿verdad? Que nos hayan modificado genéticamente, pero ¿por qué creen que lo hayan hecho? En modificarnos. Yo siento Pues que porque si quitaron una costilla de esa genética, digamos, una parte de esa cadena genética, pues era para hacernos más dóciles, ¿no? Más, digamos, más lentos, más tardíos en reaccionar, más, pues por medio de distracciones, ¿no? Mantenernos así, más sometidos, más obedientes, más, pues así la palabra, más borregos, ¿no? Más para sus fines que ellos querían, porque con esa genética original que nosotros teníamos, pues nos íbamos a dar cuenta casi de inmediato que lo que ellos estaban o ya estaban haciendo, eso iba a estar mal, pero nos tuvieron que hacer esa modificación para mantenernos así, ¿no? Para adormecidos. ¿Se acuerdan cuando en el libro secreto de Juan habla, ¿no? Que Jesús le dijo a Juan que así ellos dijeron que era todo eso para hacernos más lentos, más lento para discernir. exacto, las mentes lentas para hacernos, pues sí, ¿verdad? Sí. Pues Y eso es a también través de los 5 sentidos. Exacto. es mencionado también ahí en el libro secreto de Juan que la razón por la que el Adán fue manipulado después de la primera, porque recordemos que el Adán fue hecho después de que se le fue insuflado el aliento de vida. Ajá. El Adán fue mucho más, tenía mucha más luz que el mismo Yaldabaoth. Y esa fue la causa de que Yaldabaoth lo volvió a poner dice que lo puso al Adán en sueño profundo. Exacto. Y entonces mezcló los 4 elementos, que es tierra, aire, fuego y viento, ¿verdad? No, tierra, aire, agua y viento, que son los 4 elementos que nos rigen en esta densidad, en esta dimensión en la que estamos nosotros. Uh-huh. Entonces puso, aparte de quitarle esa, no esa luz, pero ese entendimiento por al que había nacido, el que había sido pues despertado después del insuflo de vida. Esa fue la razón. ¿Por qué? Porque era mucho más y sabemos que Yaldabaoth es un ser muy ignorante. Por eso es estúpido, dado a su ignorancia. Entonces ahí pudiera estar la respuesta de esa pregunta. Uh-huh. Sí, sí comparto contigo eso, Julio. O sea, se tuvieron que valer de eso, porque si no, no nos iban a poder, digamos, desde un principio ir controlando. No lo iban a hacer, porque nosotros sí teníamos esa capacidad, pero pues les estorbaba eso en nosotros, ¿verdad? Así que nos tuvieron que manipular. Y bueno, de esto no nada más se habla en el documento bíblico, sino en ya textos más antiguos, ¿no? Como en las tablillas sumerias. Ahí hablaba todo eso de los Anunnakis, ¿verdad? Que ellos hicieron todo eso pues con el humano, aunque ahí en los textos sumerios hablan de que ellos hicieron esos experimentos genéticos, pero ellos ahí hablan que son homínidos, o sea, casi que primates. No dicen que son humanos. Bueno, ahora que lo mencionas, Ajá. es información de los Anunnaki. En el libro perdido de Enki,
ahí no habla de manipulaciones. Lo que se dice es que Enki tuvo relaciones, tuvo sexo con uno de estos homínidos, y de ahí fue donde nació el Adapa, que esa viene siendo la representación del Adán. Entonces, eso va de acuerdo a lo que menciona Enoch de los ángeles caídos, que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, ¿verdad? Pero sí se menciona eso que dices, que se habla que eran homínidos. Y ahí Enki le dice a Enli, le dice, oye, creo que en algún tiempo de nuestra evolución nosotros fuimos como ellos. Es lo que menciona ese libro. Pero yo de ahí es donde yo pudiera ver a ese pueblo elegido, que esa es la raza directa que fue de esta cruza de los Anunnaki con los humanos que ya existían aquí. Claro que te quiso decir que éramos homínidos por la razón de esto de la teoría de la evolución, ¿no? Que sabemos que todo este trabajo de Sitchin fue hecho en los años 70. Entonces, si tú no apoyabas esa teoría, simplemente tu trabajo nunca iba a ver la luz. Entonces, por eso es que podemos encontrar mucha de esta información todavía en libros antiguos, porque es de lo que se estaba hablando. Y si tú no hablabas de eso, si tenías un punto de vista diferente, pues simplemente era ridiculizado y pues tu trabajo nunca nadie lo iba a ver. Entonces, porque también en ese mismo documento del libro perdido de Enki se menciona una distinción entre la raza de la Dapa, y a los otros se les llama los cabezas negras. Entonces yo pienso que de ahí es de donde salió esta quinta raza, que es la raza aria. Y que viene siendo, los judíos vienen siendo precisamente de esta raza. Y yendo ya a una historia más reciente, encontré que pues en la Segunda Guerra Mundial, no todos conocemos esto conocido como el Holocausto, donde se dice que Hitler mató a los judíos porque les tenía odio, cuando esto no fue cierto. Hitler lo que hizo simplemente fue limpiar la raza. Él mató a todos los que no eran puros, a todos los que ya estaban mezclados, y solamente guardó a los que eran arios puros. Y por medio de esta supuesto holocausto fue que a Israel se le regresó la tierra. Entonces ahí eso no fue... ¿Te ayudó? Eso fue ayuda. Exacto. Porque Hitler también, él tenía descendencia judía. Y probablemente él era un ario puro. Y por eso buscaba limpiar la raza aria. Que esta es la quinta raza, esta raza que no es perteneciente a la tierra. Tiene mucho sentido. Conocemos que las 4 razas son 4 razas que son originales. Y otra cosa que he podido también notar es que si se fijan en la forma en que se visten y la forma del pelo en que usan los judíos, tienen una forma como de cairelitos aquí Los en el churritos, frío. Okay. Ponte a ver todas las personificaciones de los Anunnaki. Es exactamente lo mismo. Sí. Las barbas también. Los churritos. Sí. Entonces, sí. ahí hay mucho de donde se le puede... Fíjate, Julio, bien interesante, qué bueno que tocaste ese tema, porque de hecho en el documento bíblico, si uno lo empieza a analizar, ahí habla de la simiente, por ejemplo, de Caín, que viene siendo precisamente ahorita esa raza que tú estás comentando. Y ellos, por ejemplo, bueno, es que el Génesis bíblico está bien resumido, es un cuento chiquitito y no te da como para tener información o herramientas, pero si uno va a textos igual antiguos, incluso con los mismos judíos, ellos tienen el Talmud. Ahí en el Talmud, ellos ya sabían de la existencia de estos seres extraterrestres, ellos les llamaban los Elohim.
los Elohim, o sea que habían muchos, eran muchos los Elohim, ¿verdad? Y ellos ya sabían esa historia de que, por ejemplo, en el Génesis se menciona de que cuando Adán conoce a su mujer Eva era porque habían tenido pues relaciones sexuales, a eso se refiere el conocer. Entonces, de esa unión, ellos habían tenido supuestamente a los dos hijos, ¿no? A Abel y a Caín, pero eso es lo que dice el documento bíblico. Pero si uno lee otros textos, sobre todo los judíos, ahí en el Talmud, ahí se habla de que Eva no había conocido todavía a Adán, sino que Eva había, digamos, tenido un hijo por parte de los Elohim, que ese había sido Caín, y el hijo que sí tuvo con Adán había sido Abel. Pero en todo ese rollo que esos Elohim hicieron pidiendo sacrificios, ¿verdad? Porque esa es una característica de los negativos, de los extraterrestres negativos, es que ellos pedían alimento de sacrificios de sangre, porque ellos se alimentan de la energía, de las vibraciones que nosotros emanamos para ellos, nosotros somos su alimento, ¿verdad? Con esa energía. Entonces, allí en el Talmud habla de que Eva había tenido hijo Caín, pero por parte de, digamos, de los Elohim. Entonces, ese Caín, ustedes recuerdan la historia bíblica, mata a Abel, y Caín se va y hace, digamos, su vida por allá, ¿verdad? Conoce a mujer y allá hace su familia y todo. Pero ahí precisamente hay, digamos, que ese linaje diferente a la raza humana pura, ¿verdad? Si se acuerdan, ahí mismo en el Génesis habla que después tuvieron otro hijo que según Dios les reemplazó por la pérdida de Abel, que es Set. Y de ese, digamos, de esa línea, de ahí salimos nosotros. Pero en el otro linaje que hubo con la cruza, digamos, de esa humanidad, Eva, con los Elohim, es donde se va dando ese linaje o esa raza aria que tú comentabas, Julio, o incluso hasta hasta la fecha, ¿no? Lo que se menciona con la realeza, los que tienen la sangre azul, esa sangre azul que se dio, por ejemplo, que tenían los faraones, los reyes pues de la antigüedad, o no nada más de la antigüedad, sino en la actualidad, por ejemplo, así se habla, ¿no? De los reyes de Inglaterra, la reina Isabel, se dice que tiene ese tipo de sangre o que muchos la relacionan que sí es reptiliana. Muchas cosas así, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Me vino eso a la mente ahorita que comentaste eso, Julio. Las monarquías Exacto, del mundo. sí, exacto. Entonces, Sí, por eso siempre, digamos que la élite o todas estas autoridades que están a la cabeza de la pirámide pertenecen, digamos, a esa raza o a ese linaje. ¿Por qué? Porque en esa sangre que ellos depositaron ahí, estos oscuros, es lo que le da al hombre, digamos, pues no el poder, sino esa sangre fría, lo veo yo, pues reptil, ¿verdad? Esa sangre fría en donde no les importamos nosotros, en donde ellos pueden ordenar matanzas, pueden ordenar lo que se les antoje, igual hacen sus sacrificios, sus rituales en la actualidad, por eso secuestran a muchísimos niños, a muchas mujeres, o sea, ellos no tienen, pues ya no tienen prácticamente, corazón, no tienen exacto, corazón. como decimos, ¿no? Son seres sin alma, porque no se tientan el corazón para Sí, realizar todo por eso eso. se alimentan de nuestra alma. Exacto. Entonces, por ese linaje, por esa mezcla que hubo de esos oscuros con la raza humana, ahí va eso. Y se han valido de esos seres, por eso son poquitas esas familias las que controlan el mundo. O sea, fíjense cómo son tan poquitos, cómo es posible que 13 familias nos controlen, nos gobiernen a millones que somos. Entonces, por medio de ese linaje es que ellos se han valido de estas personas, ¿no? Incluso si ustedes saben o investigado, ellos nada más se pueden, digamos, ¿cómo se dice la palabra? Emparentar entre ellos mismos. O sea, hasta incluso, o sea, siendo familiares.
primos, con tíos, con abuelos, con hermanos, porque tienen que seguir esa misma, digamos, ese mismo linaje, esa misma simiente. Sí han sabido que, por ejemplo, allá en el Reino Unido, no pueden casarse con otro tipo de personas, digamos, con el pueblo, con la prole, o sea, tiene que ser entre ellos mismos para preservar precisamente esa simiente, porque nosotros como humanos, por mucho que digamos que nos enfoquemos en la maldad, yo siento que por ese regalo que se nos dio, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto que era el pensamiento posterior iluminado, dentro de nosotros nos daría la capacidad de saber que lo que estamos haciendo no está bien, pero ahora acá en ellos, pues ellos no tienen esa, pues digamos, esa facilidad, ¿no? De ver esa diferencia entre lo que esté bien o esté mal. O sea, siguiendo ese linaje, ellos están sirviendo, pues son también sus títeres, o sea, porque por medio de ellos, de esa élite mueven sus fichas, cosa que directamente con un humano yo siento que, pues que nuestra voz interior nos diría que, pues que no está bien, ¿verdad? Porque todavía tenemos esa conciencia o esa voz del corazón que nos diría que, pues, que eso no estaría bien. No sé si me expliqué con este rollo. Sí, Mira, les voy a justamente. enseñar aquí una pequeña foto, a ver si la pueden ver. Oh, ahí, es de los Sí, Anunnaki. los Anunnaki, ajá. Ajá. Entonces yo ahí con esa imagen, yo pudiera de alguna forma comprender por qué es que nacían gigantes, porque si vemos es ¿verdad? El grande es el Anunnaki, y ahí están todos los humanos que son como casi la mitad, poquito más de la mitad de su tamaño. Ujú. Así es. Entonces a lo mejor era una raza extraterrestre que eran de más tamaño, y esa era la razón de que nacían los gigantes o los nefilim, ¿verdad? Como los conocemos. Ujú. ¿Por qué? Porque venían de un padre que era de un tamaño más grande. Sí. Así es. Entonces nada más era que, ¿Ustedes han leído el libro ese que se llama El misterio de Belicena Vilca? ¿El misterio de qué? De Belicena Vilca. No. No. Es un libro bastante larguito, tiene más de 1000 páginas. Yo no lo he leído todo, pero allí se habla de la raza aria y de la raza judía, que supuestamente allí los arios son los de la luz y allí esa es la guerra que viene desde la Atlántida y dice que de los hiperbóreos y todo eso, y que su salvador es Cristo Lucifer. Pero ahora que Julio menciona eso de las dos razas, solo quería aportar esa información, pues, porque hace mucho sentido. Y allí está en esos datos donde viene esa guerra entre esas dos razas, la judía y la aria. Y entonces es como una guerra que viene desde hace mucho tiempo. Y por eso acá con Hitler y los judíos y todo eso. Esos son los que están detrás de todo, de esta guerra, de todo el dominio mundial. Ujú. Y como que se están peleando a la humanidad. Es como un conflicto entre ellos, y la humanidad está en medio. La humanidad Sí. está en medio de ese conflicto y al final ellos mismos se van a destruir en la contienda final, en la gran guerra. Entonces, pero es que son los mismos, es lo sí, que son pasa, los Sí, mismos. esa es la dualidad, ajá. Sí, exacto. son Ese es los el juego mismos. de la dualidad. Ujú. Y otra cosa también, en el libro secreto de Juan menciona cuando Eva fue violentada, y de ahí nació Elohim y Yahvé, o Yahweh dice ahí, ¿verdad? Yahweh. Ajá, sí. Y Uno con también cara de Caín y oso, Abel. otro con cara de león o algo así, es lo que menciona. Entonces ahí es de donde vienen estas dos razas, pero es la misma. Así es.
y también, se me fue lo que iba a decir, cuando con el tema ese en el Apocalipsis menciona la serpiente antigua que se llama Diablo Diablo y y Satanás. Satanás. No es Diablo o Satanás, sino Diablo y Satanás. Son dos fuerzas. Entonces, para mí esa es la dualidad En, que dice Julio, también en Elohim y Yahweh. en los Anunnaki es Enki en Lil, Ajá. Sí, ajá. que son los hijos de Anu, que Anu es lo que significa cielo. Quizás Ujú. no sea Yaldabaoth. Exactamente. Es Entonces ahí posible, es está posible. todo se empieza a relacionar. Así. Caín Toda y Abel. Caín y Abel es lo mismo. Ismael e Isaac. Exacto, exacto. Entonces Eh, esto lo usan. Ya, fíjate ya cómo lo vamos trayendo desde un Ujú. tiempo muy Muy pasado, lo vamos antiguo, trayendo sí. más y más. Ajá, Se va todo. ¿Por qué? Porque es la misma forma que utilizan todo el tiempo. sí. Es la misma estrategia, exactamente lo mismo. Es lo que hacen vez por vez. Por eso es que, pues, los dividen. Ujú. exactamente, ellos saben cómo pensamos, ellos saben cómo vamos a reaccionar. ¿Por qué? Porque ellos mismos, desde un principio, se dice que nuestras psiquis fueron manipuladas. Entonces, ¿cuál es la forma? Sabiendo que el corazón no puede ser tocado. La única forma de accesar tu corazón sin tocarlo es mediante tu mente. Sí, Interesante así es. punto. Así Ujú. es. Señor. Así es. Totalmente. Y fíjense algo que creo que fuiste tú, Dani, que tocaste lo de la Atlántida. Cómo con toda esa historia de, por ejemplo, de ahí de lo que sucedió también en la Atlántida, se dice, ¿verdad? Que incluso esa población, digamos, de ese lugar, llegó a una avance tecnológico y científico todavía mucho más avanzado que del que estamos ahorita. ¿Sí sabían de eso? Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, por eso fue necesario el diluvio, porque ahí también hicieron mucha experimentación genética, como también ahí lo dice el libro de Enoch, ¿no? Que pecaron contra los animales, contra las aves del cielo, contra los cuadrúpedos, contra los peces, o Sí. sea, hicieron desperpentos donde quiera, hicieron todo lo que Sí. conocemos ahora como mitos o leyendas, ¿no? Que si el minotauro, que si las sirenas, que si los elfos, los duendes, todo eso Todo no ha eso. sido más que, sí, pura experimentación genética y todo Wow. lo que ha tergiversado la creación. Entonces eso, pues, otro tacha, ¿no? Para ellos, porque Sí. todo eso lo han manipulado ellos y no nada más que se quede en esa manipulación, sino que mucho de esa información, muchos documentos, todo eso, ellos mismos han escondido esa información. Ustedes saben todo lo que ha pasado a través de la historia, ¿no? Cómo llegaron, por ejemplo, a quemar la biblioteca de Alejandría. Fue una biblioteca súper, súper que estaba en aquellos tiempos muy completa de información, mas sin embargo la quemaron. ¿Por qué? Porque allá había información que no querían que nosotros supiéramos. Entonces se dan cuenta cómo esa es la lucha, ¿verdad? Del conocimiento y contra la ignorancia, porque nos quieren ignorantes, no quieren que abramos los ojos, no quieren que conozcamos toda esa parte de la historia. Y aparte, bueno, pues yo también digo que la han manipulado, todo a Sí, su favor, exacto. Eso era todo, lo que yo iba a todo decir. lo han Porque manejado. ha llegado información e inmediatamente se vuelve religión. Viene uno y la manipula y se Así es. convierte en religión. ¿Para qué? Para mantenernos ahí, como aguantarnos ahí. Ujú. Otras trampas más. Por ejemplo, esa de la información que le entregaron al contacto Enrique Castillo también fue manipulada y lo convirtieron en religión. Es un conocimiento de verdad y por eso es que atrapan a las personas Ujú. y, y, y pues
caemos de nuevo en creemos que salimos de la religión, pero Seguimos incluso igual. uno se vuelve más fanático con eso, porque Sí, te porque era meten lo que les tantas cosas. comentaba, ajá, Sí, era lo que les comentaba en un principio, porque creemos que ya estamos o ya despertamos y ya no, yo ya me las sé todas y yo ya investigué, yo aquello, ajá, y realmente volvemos a caer, ¿verdad? exacto. En esa, en esa trampa, pero ¿por qué? Fíjate, Dani, que porque, por ejemplo, estas religiones o sectas con este mensaje y conocimiento estelar se han Ajá, valido porque sí ha sido un mensaje verdadero, así limpio, es. genuino. Entonces se han aprovechado para tomar ese mensaje y llevarlo allá a sus escuelas, a sus grupos, a su secta, y entonces ya decir, bueno, tú quieres tener este mensaje que resonó en tu corazón porque yo siento que al menos en mí y en muchos corazones resonó. Bueno, pero si lo quieres tener, te tienes que agregar a nuestras filas, tienes que hacer esto, tienes que hacer No, y aquello. luego te tienes que sellar Ah, sí, exacto. el invento de los sellos. Ajá. Entonces es cuando ya, por eso era lo que yo les comentaba también en un principio, ¿no? Mi experiencia, porque yo decía, es que a mí me gustaba, me llamaba la atención, yo sabía que esto era para bien, pero cuando dijeron, pero te tienes que inscribir, pero tienes que entrar, te tienes que reunir en pláticas privadas, tienes que hacer esto y que ya una vez estando aquí adentro no puedes compartir, no puedes hablar, no puedes decir, no puedes, o sea, un montón de restricciones que tú dices, pues, ¿cómo? O sea, si esto es gratuito y es para toda la humanidad, ¿por qué encapsulan algo tan hermoso, algo tan, pues que te despierta, ¿no? ¿Cómo es posible que lo encapsulen en este tipo de, pues, de organizaciones? Y así fue lo mismo que hicieron con el mensaje de Jesús. Así es. O sea, el mensaje de Jesús también estaba limpio, pero al hacer la nueva religión, digamos, el cristianismo, que hicieron ahí también toda su revoltura, ¿no? De la religión y costumbres judías con las enseñanzas de Jesús, pues ahí se perdió el mensaje y se convirtió en religiosidad. Y ¿cómo lo tergiversaron? Pues que era un mensaje realmente sencillo y práctico para nuestra transformación, porque eso fue la idea, ¿no? De ese mensaje, por eso decía que Jesús nos vino a mostrar ese camino. Pero ¿qué hizo la religión? Pues lo convirtió tan religioso de que, pues ya te dice, ¿no? De que ese mensaje te lo presentaron como una salvación y que solamente quien acceda a esa, digamos, a esa religión cristiana o como le quieran llamar, con todas sus variantes, que solamente quien acepte a Jesús en su corazón como su Salvador y que si te reúnes y que bla, 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 ahí tienes tu salvación, pues ahí está todo tergiversado. Todo lo que hicieron con ese mensaje tan hermoso y esas enseñanzas, como pues sí, lo tergiversaron, ¿verdad? Claro que sí. Uh-huh. Lili, tú compartiste eh, algo sobre el libro de Enrique, sobre lo que le dije, sobre lo que Cyril le estaba diciendo a Enrique sobre ¿De la otra qué? fuerza. Ah, no, todavía no comento. No, en la lectura de la parte esa donde Cyril le decía a Enrique de la otra fuerza. ¿Lo quieres compartir? Coméntalo. Ok, bueno, Ajá. pero ¿cómo es que se compartía la imagen? La pantalla, perdón. Abajo hay en los controles, primero está el micrófono, luego la camarita y En luego los hay tres una como, puntitos. no, hay una como pantallita con una Ya la vi, ya la flechita, vi. así. Y ahí te da la opción de compartir ventana o ¿qué más da la opción? Ahí. La vi, ya Ventana, la vi. toda la pantalla, pestaña de Chrome, ahí tiene la opción. Ah, ya. ¿Sí, sí le ves? Ajá, ahí va. Uh-huh. ¿La ven? Sí. Ajá, bueno, aquí Cyril o Krishnamr le decía a Enrique en la plática o en la charla que estaban teniendo eh, en la nave. Dice, la lucha no es solo entre vosotros,
Ujú. También nosotros estamos involucrados directamente. Nos esforzamos por superar a la otra fuerza, contra la cual combatimos durante largo tiempo en nuestra propia tierra. Le llaman la otra fuerza. Dice, la organización, como nosotros, es de procedencia extraterrestre. O sea, vienen de afuera de la Tierra. Pertenecemos a la gran hermandad cósmico-solar a la cual vosotros tarde o temprano tendréis que ir unidos. Al hacerlo, recibirán todas las prerrogativas y beneficios de otras organizaciones similares a las humanas, permitiéndoles un contacto más estrecho con estas sociedades avanzadas de otros planetas. Esta lucha de que os hablo se ha trasladado aquí, ahora, en tu propia tierra. Lo que ha ocurrido es que ustedes no se dieron cuenta de cómo ocurrió esta invasión tan sutil, basados en que siempre creyeron que estaban solos en el universo. Solos. Exactamente. Esto fue fatal. Ustedes nunca esperaban un enemigo que no existe, lo cual aprovecharon estos indeseables visitantes extraterrestres. Muchos gobiernos creen todavía que el gran enemigo está aquí mismo en la Tierra. Lo mismo ocurre con las religiones. Pero esta fuerza que ha doblegado varias sociedades y planetas, miren, esta fuerza ha doblegado varias sociedades y planetas. ¡Wow! ¿Qué quiere decir sociedades? Vemos todo lo que pasó en la Atlántida, por ejemplo. Esa era una sociedad súper avanzada. Sí. Y fue destruida también, se destruyó, se degeneró la humanidad en aquel entonces. Entonces dice, está aquí ahora. Nosotros los pleyadinos nos enfrentamos al mal, jamás lo ignoramos, pues sabemos de sus artimañas y cómo actúan. Dice, Enrique, el conocimiento del mal lleva al individuo al enfrentamiento consigo mismo. ¿Por qué consigo mismo? Porque cuando conoces al mal, tú haces una introspección dentro de ti para no ser eso que no eres, porque porque somos luz, no podemos ser oscuridad. Ya empezamos a ser lo que de verdad somos. Entonces, para colocarse en el bando correspondiente, solo así se puede vencer al oponente. Nosotros lo hicimos y hemos vencido. Los ignorantes y fanáticos creen que ignorando la existencia del mal pueden vencer, pero si no conocen al enemigo no se pueden proteger. La historia terrestre está saturada de esta lucha por prevalecer. Así pues, no la ignoréis por más tiempo, os puede sorprender. Me parece interesante ese dato que le da el pleyadino Cyril a Enrique. Sí. Sí, bien importante, ¿no? Bueno, Incluso ahí no nada más habla de sociedades aquí en nuestro, digamos, en nuestro mundo, de otros planetas. O sea, han Sí. invadido varios lugares. Entonces, si han invadido otros planetas, es también por, ¿qué quiere decir ahí? Pues que allá en esos planetas también hubo humanidades. Incluso Sí, han o sea, sido destruidos, se han destruido esos planetas. sí, como ese, ¿no? Sí han escuchado del planeta Maldek, Ajá, sí. ¿verdad? Que pertenecía a nuestro sistema solar y al ser destruido, pues es todas esas partecitas o fragmentos que quedaron de ese planeta es lo que se le llama el cinturón de asteroides. Así es. ¿Sí lo habían escuchado? sí. Eso lo esa parte sí, pero también yo he escuchado también que esos fragmentos del cinturón de asteroides posiblemente sean de la misma Tierra, porque no recuerdo cómo es que no sé si fue un asteroide o otro planeta que chocó a la Tierra y le arrancó un pedazo a la Tierra y eso quedó orbitando ahí. Orbitando. Ajá. Bueno, otra interpretación también está Sumeria, ¿verdad? Del mismo libro perdido de Enki, donde ahí menciona que Nibiru, el planeta de los Anunnaki,
fue el que tuvo un encuentro con Marduk. Ese es el nombre que se le da en esa historia, Marduk, y chocó, y de ahí lo mismo donde fue hecho formado el cinturón de asteroides. Muy bien. Sí, muy interesante. Ese libro lo voy a tener en cuenta. El libro perdido de Enki se llama. De Enki. Sí. Estaba buscando justamente aquí. Creo que las chicas de las hijas de Enrique Castillo tienen programas con como sí, conferencias o videos de eso, Julio, del libro perdido de Enki. También lo voy a buscar. Sí, está bueno porque Está interesante. Sí, es otra forma complementar. también de ver las cosas, pero también lo podemos juntar, lo podemos atar Como una pieza del rompecabezas. Sí. Y bueno, hay otro también hablando de eso, como el diluvio. También existe el Noé sumerio, Sí. que era